Me estaba preparando para la cena del domingo en casa de mi hijo cuando mi abogado me envió un mensaje. Llámame ahora mismo, no vayas. Lo que había descubierto sobre el plan de mi nuera y mi hijo lo cambió todo para siempre. Mi mano temblaba sosteniendo la rasuradora eléctrica cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era domingo, 4:30 de la tarde. Había elegido mi camisa azul marino, esa que mi esposa Elena siempre decía que me hacía ver distinguido, y estaba terminando de arreglarme. La loción para después de afeitar aún fresca en mi rostro cuando leí el mensaje que haría colapsar mi mundo. Señor Mendoza, llámeme ahora mismo, urgente, no vaya a la cena. El licenciado Ramírez nunca usaba mayúsculas, nunca me enviaba mensajes los domingos. Mi corazón se aceleró de una manera que no había sentido desde el día en que Elena tuvo su primer derrame cerebral hace 6 años. Llamé con los dedos helados. Contestó a la primera. Señor Mendoza, está solo en su casa. Su voz cargaba algo que me asustó más que todo. Lástima. Sí, licenciado Ramírez, ¿qué sucedió? Me senté al borde de la cama porque mis piernas ya no me sostenían bien. Señor Mendoza, descubrí algo grave, muy grave, concerniente a Miguel y Valentina. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Déjame explicarte quién es el licenciado Ramírez y por qué se estaba metiendo en mi vida. Hace 3 meses, después de cumplir 70 años, decidí finalmente organizar mi testamento. Soy viudo. Tengo un patrimonio que construí con mi difunta esposa Elena. 3 farmacias en las colonias residenciales de Guadalajara, 2 departamentos que rentamos, la casa donde vivo y ahorros por 8 o 5 millones de pesos. No soy millonario, pero no tengo que pedirle nada a nadie. El licenciado Ramírez es abogado especializado en sucesiones. Fue él quien se encargó de todo cuando Elena falleció. Hombre serio, meticuloso, de esos que no hablan por hablar. Y ahora estaba al otro lado del teléfono diciéndome que no fuera a cenar a casa de mi único hijo. Recuerda que me pidió revisar todos sus documentos antes de finalizar el testamento. Continuó con voz controlada. Encontré irregularidades serias. Alguien abrió una empresa usando sus datos. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo que, licenciado? ¿Qué empresa? Una sociedad de consultoría creada hace 8 meses. Según los documentos que pude consultar, usted aparece como socio inversionista con firma certificada ante notario. Nunca firmé nada de eso. Nunca. Lo sé, señor Mendoza, por eso lo llamo. Esta empresa tiene deudas. 3 millones de pesos de débitos voluntarios que van a recaer sobre los socios. Y uno de los socios principales hizo una pausa dolorosa. Su hijo Miguel y su esposa Valentina. El mundo se detuvo, en ese momento, con la rasuradora todavía en la mano y la camisa azul marino que había elegido con tanto cuidado, entendí que la cena del domingo no era una celebración familiar. Era una trampa y había estado a punto de caer de cabeza. Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este camino, porque lo que va a seguir, nadie estaba preparado. Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este camino, porque lo que va a seguir, nadie estaba preparado. Necesitas entender quién soy antes de continuar. Porque lo que Miguel y Valentina hicieron no fue solo robarme dinero, fue intentar borrar todo lo que construí con mis propias manos. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 70 años y cada arruga en mi rostro cuenta una historia de lucha. Nací en una familia humilde de Tlaquepaque, hijo de obrero y costurera. Estudié farmacia trabajando de día como auxiliar de enfermería. Conocí a Elena en la facultad. Ella tenía 5 años menos que yo. Ya estaba titulada, soñaba con tener su propio negocio. Nos casamos en Yo tenía 23 años y unas ganas inmensas de salir adelante en la vida. La primera farmacia la abrimos en 1983, un local pequeño en la colonia americana de Guadalajara. Yo preparaba las recetas, Elena se encargaba de la parte comercial. Trabajábamos 14 horas al día. Miguel nació ese mismo año y yo lo arrullaba en su cuna improvisada atrás de la farmacia mientras preparaba medicamentos. Fueron años difíciles, pero crecimos. En 1995 abrimos la segunda sucursal.
En 2004, la tercera, Elena siempre decía: Roberto, no estamos construyendo un negocio, estamos construyendo una herencia para Miguel. Y yo creía en eso con cada fibra de mi ser. Cuando Elena tuvo su primer derrame en 2017, asumí todo solo. Las farmacias, los empleados, los proveedores, las cuentas. Ella estuvo 2 años en cama antes de partir. 2 años donde fui esposo, enfermero y empresario al mismo tiempo. Miguel ya era adulto, trabajaba como ejecutivo en un banco y rara vez aparecía para ayudar. Pero nunca reclamé, nunca le reproché nada porque era mi hijo y pensaba que tenía su propia vida que atender. Después del fallecimiento de Elena en 2019, vendí una de las farmacias, no por necesidad, sino porque estaba cansado. 64 años, viudo reciente, necesitaba respirar. Con el dinero de la venta compré los 2 departamentos que rento hoy. Ingresos pasivos de 56,000 pesos mensuales. Las otras 2 farmacias siguen funcionando, administradas por empleados de confianza. Me dan una ganancia neta de aproximadamente 40,000 pesos al mes. No soy rico, pero soy independiente, y esa independencia me costó 40 años de trabajo duro. La casa donde vivo es amplia, en una zona tranquila de Chapalita. 3 recámaras, un jardín que cuido yo mismo, una sala donde todavía está el sillón favorito de Elena. No quise deshacerme de él. A veces me siento ahí y siento como si ella todavía estuviera conmigo, aconsejándome. Miguel es mi hijo único y siempre fue mi debilidad. Se formó en administración, construyó su carrera en Banamex, se convirtió en director de sucursal a los 36 años. Siempre fue responsable, serio, educado, un hijo del cual cualquier padre estaría orgulloso, hasta que Valentina entró en su vida. Se conocieron hace 4 años, en 2021. Ella trabajaba como agente inmobiliaria, tenía 30 años, 10 menos que Miguel, bonita, rubia de cabello liso y largo, siempre maquillada, siempre con ropa de marca, sonrisa amplia, voz dulce, esa manera de hacer que todos se sintieran especiales. Me cayó bien al principio. Pensé que finalmente mi hijo había encontrado a alguien que lo hacía feliz. Se casaron en 2022, boda pequeña pero elegante. Pagué la mitad de los gastos, 380,000 pesos. Valentina lloró en mi hombro diciendo que yo era el suegro que siempre había soñado tener. Ahora sé que fueron lágrimas de cocodrilo. Las primeras señales comenzaron de manera sutil. Valentina siempre comentaba sobre mis objetos de valor cuando venía de visita. El reloj de oro que perteneció a mi padre, la platería antigua que heredé de mi abuela, los cuadros que decoran la sala. Y luego vinieron las peticiones, siempre delicadas, siempre bien justificadas. Suegro, tenemos una oportunidad increíble de inversión. Podría prestarnos 140,000 pesos. Se los devolvemos en 3 meses. Presté, nunca volví a ver el color de ese dinero. Pero lo peor todavía estaba por venir. Y cuando el licenciado Ramírez terminó de contarme todo al teléfono ese domingo fatídico, me di cuenta de que no había sido solo ingenuo. Había sido completamente ciego. ¿Conoces esa sensación cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que todas las señales estaban ahí, gritando frente a tu cara, pero elegiste no verlas? Eso es exactamente lo que sentí mientras el licenciado Ramírez hablaba por teléfono. Porque la verdad es que Valentina venía preparando el terreno desde hace mucho tiempo, y yo, cegado por el amor hacia mi hijo, dejé que pasara. Después de esos casi 140,000 pesos, las cosas comenzaron a cambiar. Miguel empezó a visitarme menos seguido. Antes venía todos los domingos a comer conmigo. Platicábamos durante horas. Me contaba del trabajo, los proyectos, la vida. Pero después de la boda, las visitas se fueron espaciando. Papá, estamos arreglando la casa nueva. Papá, Valentina no se siente bien. Papá, tenemos mucho trabajo. Siempre una excusa diferente. Y yo, que nunca quise ser ese padre asfixiante, aceptaba todo sin cuestionar. Valentina empezó a llamarme más seguido. Al principio pensé que era para compensar la ausencia de Miguel. Pensé que estaba tratando de crear un vínculo conmigo. Conversaciones largas sobre trivialidades, sobre decoración, sobre sus amigas. Yo escuchaba todo con paciencia, feliz de tener una nuera que se preocupaba por mí.
pero siempre, siempre, las conversaciones terminaban de la misma manera. Suegro, ya pensó en viajar más, disfrutar de la vida, tanto que ha trabajado. Estas farmacias no son una carga, tanta responsabilidad a su edad. ¿No cree que es momento de ir más despacio, vender algunos bienes, invertir en algo más tranquilo? Plantaba las semillas con cuidado, nunca directa. Siempre lanzaba la idea al aire y la dejaba fermentar. Y luego estuvo el episodio del reloj. El reloj de oro de mi difunto padre, una pieza hermosa, delicada, con mecanismos suizos. No vale una fortuna en dinero, pero vale todo en sentimiento. Era la pieza que papá usaba todos los días, y cuando murió me lo dejó con una nota. Para Roberto, que cuidó de mí como nadie. Valentina vio el reloj en una visita y quedó hipnotizada. Suegro, qué reloj tan maravilloso, es una antigüedad. Le conté la historia con cariño. Ella escuchó atentamente, con esa sonrisa que yo todavía no sabía descifrar. 3 semanas después me llamó. Don Roberto, tengo un evento importante de la inmobiliaria, una gala con inversionistas. ¿Puedo pedirle un favor enorme? ¿Me presta el reloj de su padre? Solo por una noche. Prometo cuidarlo como si fuera mío. Dudé. Ese reloj no debía salir de mi muñeca. Pero ella insistió. Dijo que serían solo unas horas, que me dejaría fotografiarla usándolo para que yo viera qué bonito se veía. Presté. Fue hace 6 meses. Nunca volví a ver ese reloj. Cada vez que sacaba el tema, Valentina tenía una excusa diferente. Ay, suegro, está en la caja fuerte del banco. Tengo miedo de andar con él en la calle. Estoy esperando llevarlo con el relojero para una limpieza antes de regresárselo. Ay, recuérdeme la próxima vez, siempre se me olvida traerlo. Miguel, cuando le hablaba del tema, solo suspiraba. Papá, no hagas drama por un reloj. Valentina lo va a regresar. Drama. Llamó drama a mi dolor. También estuvo la cena de hace 2 meses que ahora cobra todo su sentido. Me invitaron a comer en un restaurante elegante en Andares. Pagué la cuenta, 3.600 pesos, porque Miguel dijo que andaba apretado de fin de mes. Durante el postre, Valentina volvió a sacar el tema. Don Roberto, Miguel y yo estábamos platicando. ¿Ha escuchado de la donación de bienes en vida? Es una estrategia inteligente para evitar impuestos futuros. Mi estómago se revolvió, pero ella continuó tranquilamente, como quien habla del clima. Mucha gente lo hace. Usted distribuye los bienes mientras todavía está vivo, conserva el usufructo, y cuando llegue el momento que esperamos sea en muchos años, no hay burocracia, no hay sucesión complicada. Miguel asentía con la cabeza, pero evitaba mi mirada. Voy a pensarlo, fue todo lo que logré decir. Valentina sonrió. Esa sonrisa de quien sabe que plantó una semilla más. Sus visitas se volvieron aún más raras después de esa cena. Y cuando ocurrían, Miguel estaba diferente, más seco, más distante, como si yo fuera una carga, una obligación y no su padre. Empecé a dormir mal. Me despertaba en la madrugada con una opresión en el pecho, sin entender bien qué pasaba. Elena siempre decía que yo tenía un sexto sentido para la gente falsa. Roberto, tú sientes cuando algo no anda bien, y todo andaba mal. Solo que yo no quería admitirlo porque admitir significaría aceptar que mi hijo, el niño que arrullé atrás de la farmacia, al que crié solo durante los últimos años de enfermedad de su madre, estaba planeando algo contra mí, hasta ese domingo, hasta esa llamada telefónica que heló mi sangre, hasta que el licenciado Ramírez dijo las palabras que nunca imaginé escuchar. Señor Mendoza, falsificaron su firma, y la cena de hoy era para hacerle firmar un poder notarial, un poder que les daría control total sobre sus bienes. Licenciado, repita eso lentamente. Mi voz salió temblorosa, casi inaudible. El licenciado Ramírez respiró profundo del otro lado de la línea. Escuché el ruido de papeles que se movían. Señor Mendoza, se lo voy a explicar todo con calma, pero necesita estar sentado. Está sentado. Ya lo estaba. Mis piernas no me sostendrían de pie para escuchar lo que iba a seguir. Hace 8 meses, en marzo de este año, se abrió una empresa llamada MC Consultores e Inversiones S.A.D.C.V. Los socios mayoritarios son Miguel Mendoza y Valentina Morales.
Hasta ahí nada grave. El problema es que en los documentos de apertura, usted aparece como inversionista con un aporte inicial de 1,9 millones de pesos. Mi corazón se disparó. Nunca invertí nada, nunca firmé nada. Lo sé, señor Mendoza, por eso lo llamo. Cuando fui a hacer la revisión completa de sus documentos para el testamento, encontré esta empresa vinculada a su RFC. Me puse a investigar. La firma que está en los estatutos fue certificada ante notario, pero hizo una pausa pesada. No fue usted quien firmó. Sentí náuseas. ¿Cómo lograron eso? La falsificación de firmas es más común de lo que se piensa, especialmente en casos de familia. Deben haber usado alguno de sus documentos, quizás un poder viejo, un cheque, cualquier cosa con su firma real. Y un falsificador competente logra replicarla. El notario no puede saber si es legítima cuando los documentos parecen estar en orden. Mi mente daba vueltas. ¿Cuándo le di algún documento a Miguel? ¿Cuántas veces firmé papeles sin leer bien porque él decía es solo un trámite, papá? El licenciado Ramírez continuó, y cada palabra era como un golpe en el estómago. La empresa está registrada desde hace 8 meses, pero empezó a acumular deudas hace 5 meses. 3,2 millones de pesos de débito con proveedores fantasma, facturas falsas. Es un montaje bien hecho, señor Mendoza. Crearon deudas voluntarias que van a recaer sobre los socios de la empresa. Y como usted aparece como inversionista, van a exigir que pague. Y si no lo hago, entonces los acreedores pueden embargar sus bienes personales, la casa, los departamentos, los ahorros, todo. Cerré los ojos con fuerza, la habitación giraba, pero hay algo peor. El licenciado Ramírez continuó, y yo no sabía cómo algo podía ser peor que esto. Logré acceder al historial de la empresa a través de un contacto en el SAT. No es la primera vez que Valentina hace esto. Mi sangre se heló. ¿Cómo que no es la primera vez? Valentina Morales ya estuvo casada antes, con un empresario de León llamado Héctor Salinas. Él tenía 60 años cuando se casaron. Ella tenía 28. 3 años después del matrimonio, él lo perdió todo. Una empresa fantasma, deudas inexplicables, bienes embargados. Héctor tuvo un derrame 2 meses después de perder la casa donde vivía. Murió 6 meses más tarde. Valentina desapareció con la herencia que quedó, un departamento pequeño y unos 100,000 pesos. Tuve ganas de vomitar, y Miguel lo sabe. No puedo asegurarlo, señor Mendoza, pero sé que está profundamente involucrado. Los dos abrieron una cuenta bancaria conjunta de la empresa. Los dos firman documentos. Su hijo no es víctima aquí, es cómplice. La palabra cómplice resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Mi hijo, mi único hijo, el que cargué en brazos, al que enseñé a caminar, al que sostuve solo cuando su madre cayó enferma, me estaba robando. ¿Y la cena de hoy, licenciado? ¿Qué tiene que ver? Obtuve información por una colega que trabaja en la misma notaría. El viernes, Miguel estuvo ahí pidiendo poderes amplios, poderes que dan facultades ilimitadas al apoderado para vender bienes, mover cuentas, tomar decisiones financieras a nombre de otra persona. Mi respiración se bloqueó. La colega lo encontró extraño y me llamó porque recordaba que yo me ocupo de sus intereses. Dijo que Miguel parecía ansioso. Preguntó si el documento podía firmarse en un ambiente familiar, sin presencia de testigos externos. Ella le explicó que no, que un poder debe hacerse ante notario, pero van a intentar hacerme firmar en su casa de todas formas. Completé, la voz saliendo ronca. Y después llevan el papel con su firma y hacen la certificación por similitud en otra notaría usando documentos falsos, o simplemente usan la firma para otros fines. Señor Mendoza, si firma cualquier papel hoy, van a tener acceso a todo, y no habrá vuelta atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré el espejo de la recámara. El hombre que me devolvía la mirada estaba pálido, con los ojos muy abiertos, sosteniendo una rasuradora olvidada en la mano. Me había preparado para una cena familiar. Había elegido mi camisa bonita porque quería darle gusto a mi hijo. Me había arreglado las uñas el viernes, pensando que era un gesto de cariño, y él estaba preparando una trampa. Licenciado, ¿qué hago ahora? Su voz se volvió firme, casi paternal. Ahora, señor Mendoza, usted no va a esa cena,
Va a inventar cualquier excusa, un dolor de cabeza, un malestar, lo que sea. Mañana por la mañana viene a mi despacho. Vamos a presentar acciones judiciales inmediatamente. Vamos a probar la falsificación, anular su participación en esa empresa y demandarlos a ambos por fraude y falsificación de documentos. Lágrimas empezaron a rodar por mi rostro, nublando mi vista. Mi hijo licenciado, mi hijo, lo sé, señor Mendoza, lo sé, pero ahora tiene que protegerse. Prométame que no irá a esa cena. Se lo prometo. Colgué el teléfono y me quedé sentado al borde de la cama, sosteniendo el celular con ambas manos. La camisa azul marino de repente parecía demasiado pesada, la loción nauseabunda. Me levanté, fui al baño y me lavé la cara. El agua fría mezclada con las lágrimas se llevó todo por el drenaje. Miré mi reflejo, un hombre de 70 años traicionado por su propia sangre. Tomé el teléfono. Miguel ya había enviado 2 mensajes. Papá, ¿ya vienes? Valentina hizo ese gratín de papa que te encanta. Papá, si algo pasa, avísame. Besos. Leí esas palabras y algo dentro de mí se rompió. No tristeza, rabia. Rabia por haber sido tan ingenuo. Rabia por haber confiado ciegamente. Rabia por haber ignorado todas las señales porque no quería ver la verdad. Escribí la respuesta con los dedos todavía temblorosos. Hijo, no voy a poder ir. Tengo una migraña terrible. Perdón, nos vemos otro día. Su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado desesperada. Papá, tómate una pastilla y ven, es importante. Tenemos que hablarte de algo, de un poder notarial, de robarme todo lo que me tomó una vida construir. No puedo, hijo. Otro día lo platicamos. No hubo más respuestas. Me quité la camisa azul marino y me puse un pijama viejo y cómodo. Me senté en el sillón de Elena, el mismo donde ella leía el periódico los domingos, y ahí, en ese silencio pesado de la casa vacía, tomé una decisión. No solo iba a defenderme, iba a contraatacar. Y pasé toda la noche despierto. No pude comer, no pude ver televisión, no pude hacer absolutamente nada más que quedarme sentado en ese sillón, mirando al vacío mientras mi cabeza daba vueltas sin parar. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que duele, que pesa sobre los hombros como una piedra. Cada rincón de esa sala me recordaba algo, el librero donde Miguel guardaba sus libros de escuela, la marca en la pared donde yo medía su estatura cada cumpleaños, la foto de su graduación en la universidad con esa sonrisa grande y orgullosa. Me levanté y fui hasta el portarretrato, lo tomé con cuidado, como si fuera a quemarme las manos. Miguel tenía 23 años en esa imagen, birrete en la cabeza, diploma en las manos, abrazado conmigo y su madre. Elena todavía estaba sana, fuerte, sonriendo a su manera, y yo estaba radiante porque mi hijo se había titulado, porque habíamos ganado juntos. Recuerdo como si fuera ayer. Trabajé doble turno en la farmacia para pagar las colegiaturas de la universidad privada. Miguel quería estudiar en la mejor, y yo hice que pasara. Vendí el carro que tenía en ese entonces, un Tsuru que adoraba, para pagar el último semestre cuando faltó dinero. Nunca me quejé, nunca dije me debes esto, porque era mi hijo y los padres hacen eso. Nos sacrificamos sin esperar nada a cambio más que verlos felices, pero ahora, mirando esa foto, solo podía pensar una cosa: ¿dónde fallé? Volví a poner el portarretrato en su lugar y caminé hasta el cuarto de huéspedes, la recámara que era de Miguel cuando vivía aquí. Abrí la puerta despacio. Todavía está la cama individual, el closet con algo de ropa vieja suya, el escritorio donde estudiaba para el bachillerato. Me senté en la cama y hundí mi rostro en las manos. Lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de Elena, pero eran lágrimas diferentes. No era el duelo por perder a alguien que murió, era el duelo por perder a alguien que todavía estaba vivo pero que ya no reconocía. Porque el Miguel que yo conocía, el niño que me besaba cuando llegaba cansado del trabajo, que me llamaba solo para decir «te quiero, papá», que lloró en mis brazos el día que su madre murió, ese Miguel había desaparecido. En su lugar había un hombre que falsificó mi firma, que creó una empresa fantasma, que planeó una trampa para hacerme firmar documentos y perderlo todo. ¿Cómo?
¿Cómo un hijo le hace esto a su propio padre? Me levanté y abrí el closet. Ahí al fondo, guardadas en una caja de zapatos, había un montón de cartitas que Miguel me había escrito a lo largo de los años. Día del padre, cumpleaños, fechas al azar. Tomé una al azar. Era del Día del Padre de 2009. Tenía 24 años. Papá, gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por trabajar tanto para darme todo lo que necesitaba. Algún día te voy a devolver todo esto. Te quiero más que a nada. Tu hijo Miguel, devolver. Dijo que me iba a devolver. Y me devolvió, robándome. Las lágrimas volvieron más fuertes. Rompí la carta, luego rompí otra y otra, hasta que hubo pedazos de papel regados por el suelo y mis manos temblaban de rabia. Rabia, tristeza, vergüenza, todo mezclado en un nudo en la garganta que no bajaba. Miré al techo y hablé solo, como si Elena pudiera escucharme desde algún lugar. ¿Ves esto? ¿Ves en qué se convirtió nuestro hijo? Tanto que trabajamos. ¿Para qué? Pero Elena no estaba y yo tenía que lidiar con esto solo. Regresé a la sala y tomé el teléfono. Abrí los mensajes de Miguel. Retrocedí, leyendo las conversaciones de los últimos meses. Y cada mensaje que releía ahora tomaba un nuevo sentido. Papá, no olvides guardar ese documento que te pedí. ¿Qué documento? ¿Ya había usado mi firma antes? Papá, Valentina platicaba que sería bueno que conocieras a su contador. Está especializado en gestión de patrimonios. Contador. Claro. Otra pieza del rompecabezas. Papá, me tienes confianza, ¿verdad? Este mensaje de hace 3 semanas. Y ahora entendía. Estaba probando, preparando el terreno. Aventé el teléfono al sillón y me levanté. No iba a poder dormir. No iba a poder descansar hasta que hiciera algo. Pero ¿qué hacer? Llamar a la policía, confrontarlo directamente, hacer como que no sé nada. Fui a la cocina e hice un té de manzanilla. Mis manos todavía temblaban al sostener la taza. Me senté a la misma mesa donde Miguel desayunaba antes de ir a la escuela, donde hacía su tarea, donde platicábamos de la vida. Y ahí, en ese silencio del amanecer, con una taza de té enfriándose entre mis manos, tuve una claridad dolorosa. Había criado a Miguel para ser fuerte, trabajador, honesto. Le di todo lo que necesitaba y muchas cosas que no necesitaba. Siempre lo prioricé por encima de mí mismo. Y de alguna forma, en ese proceso, lo convertí en alguien que piensa que merece todo sin esfuerzo, que cree que mi patrimonio le pertenece por derecho, que piensa que puede manipularme porque siempre fui el padre que nunca niega nada. O quizás no era mi culpa. Quizás era Valentina quien lo envenenó poco a poco, mostrándole un camino más fácil, despertando una avaricia que ya estaba ahí dormida. No importaba, el resultado era el mismo. Mi hijo me había traicionado de la peor manera posible, no con violencia, no con palabras duras, sino con una sonrisa en la cara, una invitación a cenar y un cuchillo escondido detrás de la espalda. Terminé el té ya frío. El reloj de pared marcaba las 4:20 de la mañana. En unas horas saldría el sol, y cuando saliera el sol, yo tenía que estar listo, porque llorar no iba a cambiar nada. Lamentarse no iba a traer a mi hijo de vuelta. Él hizo su elección, y ahora yo tenía que hacer la mía. Me levanté de la mesa con las piernas todavía débiles, pero con algo nuevo creciendo en mi pecho. Ya no era solo dolor, era determinación. Pensaba que yo era débil, que era demasiado viejo para reaccionar, que el amor de padre me haría aceptar cualquier cosa. Se equivocaron. Entré al baño, me lavé la cara, me arreglé el cabello, miré el espejo. Vi a un hombre diferente del que se preparaba para la cena ayer por la tarde. Los ojos estaban rojos pero firmes. La boca, una línea recta de decisión. Se acabaron las lágrimas, le dije a mi reflejo. Ahora es guerra. Y sabía exactamente por dónde empezar. Lunes, 8 de la mañana. Estaba en la puerta del despacho del licenciado Ramírez incluso antes de que él llegara. Me vio sentado en el pasillo, me estrechó la mano con firmeza y dijo solamente, vamos a resolver esto. Entramos a su oficina, un espacio sobrio con estantes llenos de libros jurídicos, un escritorio de madera oscura y olor a café recién hecho. Me sirvió una taza sin preguntarme si quería, sabía que la necesitaba. Señor Mendoza,
Ante todo, ¿cómo se encuentra? Vivo, respondí. Y era verdad. Después de esa noche en blanco, después de todas las lágrimas, me había despertado diferente, más lúcido, más fuerte, listo para actuar. Entonces, vayamos a lo que importa. El licenciado Ramírez abrió un folder grueso sobre el escritorio. Obtuve más información sobre EMSE Consultores. La situación es peor de lo que imaginamos, pero también tenemos municiones para contraatacar. Volteó la computadora hacia mí. En la pantalla, una serie de documentos. Estatutos de la empresa, facturas, extractos bancarios. La empresa se registró con un capital social de 4.7 millones de pesos. De esos, 9 millones declarados como su inversión y 2.8 millones divididos entre Miguel y Valentina. Pero aquí está el detalle interesante. Señaló una línea específica. Esos 2.8 millones que ellos declararon nunca entraron a la cuenta de la empresa. Todo es ficticio. Y los 9 millones que supuestamente yo invertí, ficticios también. La empresa no tiene dinero real, señor Mendoza, solo tiene deudas. Deudas creadas voluntariamente con proveedores que probablemente ni siquiera existen. Es un montaje clásico. Montan la empresa, crean débitos falsos, demandan a los socios. Como usted aparece como inversionista, sería responsable de pagar. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero mantuve la voz calmada. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos por 3 frentes. Primero, acción judicial para anular su participación en la empresa, probando la falsificación de firma. Segundo, peritaje grafológico de los documentos. Tercero, demanda penal contra ambos por fraude, falsificación de documentos e intento de estafa. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Pero antes de eso debo sugerirle algo que puede ser incómodo. Hable. Necesitamos más pruebas concretas de sus intenciones. Y para eso sugiero contratar a un investigador privado. Alguien que pueda documentar encuentros, conversaciones, movimientos financieros. Entre más pruebas tengamos, más fuerte será nuestro caso. No dudé ni un segundo. Contrátelo. El licenciado Ramírez tomó el teléfono e hizo una llamada. Habló bajo, profesional. Cuando colgó, anotó un nombre en un papel y me lo dio. Marco Ledesma. Es el mejor investigador privado que conozco. Discreto, eficiente. Va a empezar hoy mismo. Doblé el papel y lo guardé en mi bolsillo. Y respecto a mis bienes, pueden intentar algo mientras tanto. Ya tomé la libertad de registrar una notificación extrajudicial bloqueando cualquier intento de transferencia de propiedad de sus inmuebles. También aconsejé a su banco exigir su presencia física para cualquier movimiento superior a 10,000 pesos. Nadie toca su patrimonio sin que usted autorice personalmente. Respiré aliviado, al menos eso estaba protegido. Y ahora, señor Mendoza, hay otra cosa que debemos considerar. El licenciado Ramírez cruzó los dedos sobre el escritorio. ¿Cómo va a actuar con Miguel y Valentina? Se van a dar cuenta de que algo no está bien cuando usted no aparezca, cuando no responda al contacto. Necesitamos una estrategia. Pensé un momento. Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Voy a hacer exactamente lo que ellos esperan de mí. ¿Cómo? Voy a ser el padre ingenuo, el viejo crédulo. Voy a contestar las llamadas, voy a ser amable, voy a hacer como si no supiera nada. Mientras tanto reunimos las pruebas. Una sonrisa discreta apareció en el rostro del abogado. ¿Está seguro? Va a ser difícil fingir normalidad. Crié a ese muchacho, licenciado. Si hay alguien que sabe actuar para él, soy yo. Salí del despacho con un folder lleno de documentos, un plan trazado y un nombre anotado. Marco Ledesma. Lo llamé en cuanto subí al carro. Marco, me llamo Roberto Mendoza. El licenciado Ramírez me dio sus datos. La voz del otro lado era grave, objetiva. Señor Mendoza, ya estoy al tanto del caso. Necesito que me dé todos los detalles. Dirección, rutina, placas del carro, horarios. Entre más información tenga, mejor. Pasé los siguientes 20 minutos contándole todo. El departamento donde vivían Miguel y Valentina, un edificio en Providencia. El banco donde Miguel trabajaba, su carro, un Mazda 3 gris. Los lugares que frecuentaban. Déjeme trabajar.
En 3 días tengo un reporte preliminar. 3 días parecía una eternidad, pero podía esperar. Había esperado toda una vida para descubrir quién era realmente mi hijo. 3 días no era nada. Regresé a casa y antes de quitarme el saco, el teléfono sonó. Era Miguel. Respiré profundo. Hora de actuar. Bueno, hijo, papá, qué susto nos diste ayer. ¿De verdad te sentiste mal? Su voz sonaba preocupada, casi convincente. Ay, hijo, fue una migraña terrible, de esas que te dejan postrado. Pero ya estoy mejor. Qué bueno, papá. Estábamos preocupados. Valentina mandó mensaje. Dice que si quieres te lleva un caldito. Valentina llevándome caldito. Como si fuera un tonto que no ve una serpiente cuando está frente a mí. Qué amor de su parte. Pero no hace falta. Ya estoy bien. Entonces reprogramemos la cena para el viernes. De verdad tenemos que hablarte de algo. El viernes. Perfecto, hijo. Me muero de ganas. Perfecto, nos vemos entonces. Te quiero, papá. Yo también te quiero. 2 palabras que antes me derretían y ahora me daban náuseas. Pero funcionó. Se lo creyó. Pensaba que todo estaba bajo control. Mi náusea. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Continué mi rutina normal. Levantarme temprano, cuidar el jardín, ir al mercado, pero por dentro estaba en alerta máxima. Cada llamada de Miguel, cada mensaje de Valentina, respondía con la dulzura ensayada de alguien que no sabe nada. El miércoles, Marco me llamó. Señor Mendoza, tenemos movimiento. Mi corazón se aceleró. ¿Puede hablar? Anoche Valentina se reunió con un hombre en un restaurante en Chapultepec. No era su hijo. Logré tomar fotos. Las envío. 2 minutos después, las fotos llegaron a mi teléfono. Valentina, hermosa como siempre, sentada en una mesa íntima con un hombre de unos 45 años. Cabello canoso, traje caro, se reían. En una foto ella tocaba su mano. En otra se besaban. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No porque Valentina engañara a Miguel. A estas alturas, nada de lo que ella hiciera me sorprendería. Pero porque mi hijo también estaba siendo engañado, y una parte de mí, esa parte que todavía era padre a pesar de todo, sufrió por él. ¿Quién es el hombre? Estoy investigando, pero hay más. Logré acceder a los extractos bancarios de la empresa a través de un contacto. MC Consultores tiene movimientos extraños, transferencias a cuentas de terceros, retiros en efectivo. Y hay un nombre que aparece mucho, Julián Pacheco. ¿Quién es? No estoy seguro todavía, pero voy a averiguarlo. El viernes por la mañana, víspera de la cena reprogramada, Marco me llamó de nuevo. Esta vez su voz era diferente, más tensa. Señor Mendoza, necesita venir a mi oficina ahora mismo. Descubrí algo que tiene que ver en persona. Fui inmediatamente. Cuando llegué, tenía un sobre manila sobre el escritorio. Lo abrió con cuidado y esparció varias fotos y documentos frente a mí. Julián Pacheco es el hombre de las fotos con Valentina, y es el tercer socio oculto de MC Consultores. Tomé una de las fotos, el mismo hombre del restaurante. Y hay más. Marco puso sobre el escritorio un screenshot de una conversación de WhatsApp. Logré acceder a su teléfono a través de, digamos, medios de investigación. Lea la conversación. Leí, y cada palabra era una puñalada. Valentina, calma mi amor. 1 mes más y tenemos todo. El viejo va a firmar sin siquiera darse cuenta. Julián y Miguel no va a sospechar. Valentina, Miguel es patético. Hace todo lo que le ordeno. Después de que logremos tomar los bienes del suegro, pido el divorcio y estaremos juntos. Julián, no puedo esperar. Eres increíble, ¿sabes? Valentina, lo sé. Hice lo mismo con Héctor y funcionó. Con este viejo carcamán va a ser aún más fácil. Solté el papel sobre el escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Viejo carcamán, así me llamó. Marco me sirvió un vaso de agua. También hay audio. Grabé una conversación entre ella y Julián ayer. Si quiere escuchar, quiero. Apretó play en su teléfono. La voz de Valentina resonó, clara y venenosa. Roberto es un idiota. Trabajó toda su vida y ahora va a perderlo todo sin siquiera darse cuenta. Miguel está completamente bajo control.
Hace lo que sea por mí, mañana firma los papeles y en 2 meses vendemos todo, 3 millones para cada uno. Después me deshago de ese perdedor y nos largamos del país. La grabación terminó. El silencio que quedó era ensordecedor. Miré a Marco con los ojos empañados, pero no de tristeza, de rabia absoluta. Dale like si crees que proteger tu dignidad no es venganza, es justicia. Y suscríbete a los consejos del abuelo, porque la confrontación que viene va a dejar a todos sin palabras. Tengo todo lo que necesito, más que suficiente. Con esto van a responder penalmente. Me levanté y tomé el sobre con todas las pruebas y lo guardé en mi maletín. Marco, gracias. ¿Cuánto le debo? Después arreglamos. Ahora vaya a su casa y descanse. Mañana va a ser un día largo. Regresé a casa conduciendo en automático. Cuando me estacioné en el garage, me quedé unos minutos solo respirando, agarrando el volante con fuerza. Mañana era la cena, el momento que ellos habían planeado para destruirme, pero yo tenía otros planes. Tomé el teléfono y le envié un mensaje al licenciado Ramírez. Licenciado, necesito que esté disponible mañana por la noche y traiga testigos. Va a haber una cena que nunca van a olvidar. El viernes amaneció con un cielo gris pesado. Parecía que hasta el clima sabía que algo estaba a punto de pasar. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque no había dormido bien. Pasé la noche repasando todo en mi cabeza. Las pruebas, el plan, cada palabra que iba a decir. No podía equivocarme, no podía dejar que la emoción hablara más fuerte. Hice café y me senté en la mesa de la cocina con el sobre que Marco me había dado. Lo abrí otra vez solo para estar seguro de que todo estaba ahí. Fotos de Valentina con Julián, screenshots de las conversaciones, el audio donde me llama idiota, documentos de la empresa fantasma, su historial criminal en León donde había hecho lo mismo con su difunto suegro anterior. Todo estaba ahí. Todas las pruebas que necesitaba para destruir su plan, pero mientras más miraba, más una pregunta martillaba en mi cabeza. ¿Hasta dónde sabía Miguel de todo esto? ¿Sería posible que mi hijo realmente estuviera siendo manipulado y que Valentina lo hubiera envenenado poco a poco, convirtiéndolo en cómplice sin que él se diera cuenta de la gravedad? Tomé el teléfono y abrí sus mensajes viejos. Retrocedí, buscando algo, lo que fuera, que me diera una pista sobre quién era realmente. Entonces encontré una conversación de hace 2 meses. Era tarde en la noche. Miguel había bebido y mandó una serie de mensajes. Papá, siempre trabajaste tanto. A veces pienso que mereces disfrutar más de la vida. No sé, viajar, descansar, no tienes que seguir cargando ese peso tú solo. En ese momento lo encontré tierno. Ahora lo veía con otros ojos. Estaba preparando el terreno, plantando la idea de que yo debía deshacerme de los bienes, confiárselo todo a él para que se encargara. Seguí bajando y encontré otro mensaje de hace 3 semanas. Papá, Valentina y yo platicábamos. Nos tienes confianza, ¿verdad? Solo queremos tu bien. Siempre. Confianza. Me preguntó si le tenía confianza. Y yo respondí, hijo, eres todo lo que tengo. Confío en ti con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Qué amarga ironía. Aventé el teléfono sobre la mesa y sostuve mi cabeza entre las manos. No quería creer que mi hijo estuviera totalmente consciente de la estafa. Pero las pruebas no mentían. El teléfono sonó. Era el licenciado Ramírez. Señor Mendoza, buenos días. ¿Está listo para hoy? Listo. Confirmó a los testigos. Confirmado. Yo, mi asociado el licenciado Salazar y la actuaria Beatriz. Estaremos ahí a las 7 de la noche como acordamos. No nos verán llegar. Nos estacionaremos 2 calles antes y entraremos discretamente. Perfecto. Y señor Mendoza, tenga cuidado. La gente desesperada hace tonterías. Si en algún momento se siente amenazado, salga de ahí inmediatamente. No voy a salir. Esta confrontación tiene que suceder. Tienen que mirarme a los ojos y saber que lo descubrí todo. Hubo una pausa del otro lado. Usted es más fuerte de lo que imaginaba. La fuerza se aprende cuando no tienes opción, licenciado. Colgué y me fui a preparar. Elegí ropa sencilla pero elegante. Pantalón negro, camisa blanca, un suéter de lana que Elena me había regalado en nuestro aniversario de bodas. Quería verme presentable, pero no vulnerable.
Miré en el espejo y vi a un hombre que no reconocía del todo. Más duro, más frío, más vivo. A las 6 mi teléfono sonó. Era Miguel. Papá, ¿todo bien para esta noche? Te esperamos a las 7. Respiré profundo antes de contestar, ajustando el tono de voz para sonar normal. Todo bien, hijo. Hasta tengo ganas. Hace mucho que no cenamos juntos. Es verdad, va a ser especial. Valentina preparó todo con mucho cariño, y después de cenar platicamos de ese tema del que te comenté. Ese tema, el poder notarial, el golpe final. Claro, hijo, lo platicamos. Colgué y miré el reloj. 2 horas. 2 horas hasta el momento de la verdad. Tomé el teléfono y le envié un último mensaje al licenciado Ramírez. Licenciado, nos vemos a las 7 y traiga su mejor pluma. Van a firmar confesiones esta noche. El gratín de papa estaba intragable. No porque estuviera mal hecho. Valentina había hecho su mejor esfuerzo, sino porque cada bocado bajaba como cemento por mi garganta. Sonreía, asentía, fingía interés en las historias banales que contaban. Pero por dentro contaba los minutos. Miguel llenó mi copa de vino por tercera vez. Noté el gesto. Quería que me relajara, que bajara la guardia. Bebí sorbos pequeños, dejando siempre la copa casi llena. Tenía que estar completamente lúcido para lo que iba a seguir. Papá, estás callado hoy. Miguel me miró con esa expresión de falsa preocupación. Todo bien, hijo, solo cansado. La semana estuvo pesada. Valentina se levantó para traer el postre, un flan de cajeta que dijo haber hecho especialmente para mí. Cuando regresó, también traía un folder negro bajo el brazo. Mi estómago se apretó. Era la hora. Don Roberto, antes del postre, queríamos platicarle de algo importante. Valentina puso el folder sobre la mesa junto a mi plato. Su sonrisa seguía dulce, pero había algo en los ojos. Ansiedad, urgencia. Pueden platicar, mija. Miguel intercambió una mirada rápida con ella, una mirada que ya no podía interpretar como complicidad de pareja, era complicidad de crimen. Papá, sabemos que has trabajado mucho, manejar las farmacias, las rentas, toda la burocracia. Hizo una pausa calculada, y pensábamos, ¿no quieres descansar un poco? ¿Disfrutar de la vida? ¿Viajar? Ahí venía el discurso ensayado. Viajar estaría bien, la verdad. Respondí manteniendo el tono ligero. Siempre quise conocer Portugal. Exactamente. Valentina aplaudió, animada. Y para eso tiene que deshacerse de esas preocupaciones. Por eso Miguel y yo preparamos una solución. Abrió el folder y sacó un documento, varias páginas engrapadas con filigrana oficial, sello de notario falso en los márgenes. Esto es un poder notarial especial. Valentina deslizó el papel hacia mí con su dedo perfectamente arreglado de rojo. Con esto nosotros podemos encargarnos de toda la parte burocrática por usted. Pagos, gestión de los inmuebles, movimientos bancarios, todo. Usted se queda libre para vivir y nosotros nos ocupamos del resto. Tomé el documento y fingí leer con atención. Las palabras estaban ahí. Técnicas, frías, poderes ilimitados, venta de bienes, movimiento financiero total. Era exactamente lo que el licenciado Ramírez había predicho. La trampa completa impresa en papel oficial. Es mucha responsabilidad para ustedes, dije levantando la vista. No quiero sobrecargarlos. Papá, queremos hacerlo. Miguel se inclinó hacia adelante, tomando mi mano. Tú hiciste todo por mí toda mi vida. Ahora déjame devolverte eso. Déjame cuidar de ti. Devolverte. Esa palabra otra vez. Miré a los ojos de mi hijo y busqué realmente una señal del niño que fue, un rastro de arrepentimiento, de duda, de humanidad. No encontré nada más que avaricia mal disfrazada de preocupación. Pensaron en todo, ¿verdad? Mi voz salió extrañamente calmada. Pensamos en todo. Valentina sacó una pluma cara de su bolsa y la puso frente a mí. El documento está listo. Solo falta su firma. Podemos resolver esto ahora mismo y usted sale de aquí libre, ligero y feliz. Libre. ¡Qué broma cruel! Tomé la pluma. Miguel y Valentina se miraron, una sonrisa de victoria escapándose casi de sus labios. Puse la punta de la pluma sobre la línea de firma y me detuve. Antes de firmar, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, papá. Miguel todavía sostenía mi otra mano.
Ustedes creen que soy idiota. El silencio que cayó sobre la mesa era tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Valentina parpadeó confundida. ¿Cómo? Solté la pluma sobre la mesa con un golpe seco. Pregunté, ¿creen que soy idiota? Miguel soltó mi mano. Papá, ¿de qué hablas? Me levanté de la silla y tomé mi maletín. Saqué el folder que estaba ahí dentro. El folder con todas las pruebas. Lo puse sobre la mesa con fuerza, derramando la copa de vino de Valentina. El líquido rojo se esparció sobre el mantel blanco como sangre. Hablo de esto, abrí el folder y empecé a esparcir los documentos sobre la mesa. MC Consultores e Inversiones S.A.D.C.V. Empresa fantasma abierta hace 8 meses con mi firma falsificada. 3.2 millones de pesos de deuda fraudulenta. El color desapareció del rostro de Miguel. Papá, ¿puedo explicar? Explicar entonces. Aventé más papeles sobre la mesa. Explica cómo mi firma apareció en documentos que nunca vi. Explica cómo crearon una empresa usando mis datos sin mi conocimiento. Espera, Valentina se levantó, intentando mantener la compostura. Don Roberto, creo que hay un malentendido. ¿Un malentendido? Me reí, una risa amarga, sin humor. Entonces explícame esto. Puse las fotos de ella con Julián sobre la mesa. Fotos de ella besándolo en el restaurante. Fotos de los dos entrando juntos a un hotel. El rostro de Miguel se retorció de shock. ¿Qué? Valentina, ¿quién es ese hombre? ¿Ese hombre? Respondí por ella. Es Julián Pacheco, socio oculto de su empresa fantasma, y el amante de tu esposa. Valentina se puso blanca, completamente blanca. No es verdad, ¿verdad? Miguel se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Tomé mi teléfono y apreté play en el audio. Su voz llenó la sala. Roberto es un idiota. Trabajó toda su vida y ahora va a perderlo todo sin siquiera darse cuenta. Miguel está completamente bajo control. Hace lo que sea por mí. Mañana firma los papeles y en 2 meses vendemos todo. 3 millones para cada uno. Miguel se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Valentina, ¿dijiste eso? Ella abrió la boca pero no salió ningún sonido. Continué, implacable, aventé los screenshots de las conversaciones sobre la mesa. Estos son mensajes entre tú y Julián, planificando cómo dividir mi patrimonio, planificando pedirle el divorcio a Miguel después de obtener todo, planificando irse del país. Tomé otro documento, y esto es tu historial completo, Valentina. Héctor Salinas, tu difunto suegro anterior. Qué coincidencia que perdiera todo antes de morir, ¿verdad? La misma empresa fantasma, la misma estafa, solo cambiaste de víctima. Valentina empezó a temblar, lágrimas aparecieron en sus ojos, lágrimas falsas, desesperadas. Miguel, puedo explicar. Te lo juro, cállate. Gritó tan fuerte que me asusté. Nunca había visto a mi hijo gritar así. Todo esto es verdad. Ella sollozaba ahora, pero no respondía. Entonces Miguel se volvió hacia mí, y en sus ojos finalmente vi algo real. Pánico. Papá, yo no sabía nada de Julián. No sabía que ella iba pero sabías de la empresa. Mi voz salió fría como hielo. Sabías de la falsificación. Sabías que me estaban robando. Puse sobre la mesa los screenshots de sus conversaciones con Valentina. Los mensajes donde expresaba dudas pero seguía con el plan. Donde decía, es mi padre pero elegía el dinero de todas formas. Miguel leyó sus propias palabras y se desplomó en la silla, enterrando su rostro en las manos. Papá, lo siento. ¿Lo sientes? Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero no las dejé caer. ¿Lo sientes porque te descubrieron o porque ibas a robarme? Yo no. Valentina dijo que estarías bien, que solo era para ayudarnos a empezar. Nunca quise. Elegiste. Mi voz resonó en el departamento. Elegiste falsificar mi firma. Elegiste crear esta farsa. Elegiste hacerme venir aquí hoy para que firmara un poder falso. En ese momento el timbre sonó. Caminé hasta la puerta y la abrí. Del otro lado estaba el licenciado Ramírez, el licenciado Salazar y la actuaria Beatriz, exactamente como habíamos planeado. Buenas noches, señor Mendoza. El licenciado Ramírez entró seguido de los demás.
Miguel y Valentina nos miraban como animales acorralados. Valentina intentó correr hacia la recámara, pero el licenciado Salazar bloqueó el camino. Nadie va a ningún lado. Soy abogado y testigo oficial. Todo lo que se ha dicho aquí ha sido grabado. El licenciado Ramírez puso un nuevo folder sobre la mesa. Miguel Mendoza y Valentina Morales tienen 48 horas para deshacer completamente MC Consultores, devolver cada peso que fue desviado a nombre del señor Mendoza y firmar una confesión completa de participación en falsificación de documentos e intento de fraude. Y si no lo hacemos, la voz de Valentina salió ronca, desesperada. Entonces respondí yo, entonces presento una demanda penal completa. Responden ambos por fraude, falsificación de documentos, asociación delictuosa, y Valentina específicamente también responde por el caso de Héctor Salinas. La investigación se va a reabrir con las nuevas pruebas. Miré a Miguel, lloraba en silencio, destruido, y hay más, continué. Rehice mi testamento ayer, ya no estás en él. El 70% de mi patrimonio va a instituciones de protección a adultos mayores contra el abuso financiero. El 30% restante va para tu prima Elena, que siempre fue honesta conmigo. Papá, por favor. Miguel se levantó, intentando acercarse. Retrocedí un paso. No me toques, ya no eres mi hijo. Las palabras salieron lentamente, cortando como navajas. Eres un extraño que lleva mi apellido, y de ahora en adelante somos solo eso, extraños. Miguel cayó de rodillas en el suelo, literalmente cayó. Sus piernas cedieron y se desplomó ahí, en la sala que hace unos minutos parecía el escenario perfecto de una trampa exitosa. Papá, no, por favor, no hagas esto. Sollozaba, las manos temblando. Me equivoqué, lo sé que me equivoqué. Pero soy tu hijo. Miré a este hombre a mis pies e intenté, realmente intenté, sentir algo más que asco, lástima quizás, compasión, el amor de padre que dicen es incondicional, pero no sentí nada, solo un vacío inmenso donde antes había cariño. Dejaste de ser mi hijo el momento en que decidiste robarme. Un hijo no falsifica la firma de su padre. Un hijo no crea empresas fantasmas para desviar el patrimonio. Un hijo no mira a su padre a los ojos y miente. Valentina, recargada en la pared, tenía los ojos vidriosos de pánico. Todo el barniz de elegancia había caído. No era más que una estafadora común atrapada en flagrancia. Don Roberto, señor Mendoza, intentó dar un paso adelante, pero el licenciado Salazar levantó la mano. Silencio. Usted no tiene derecho a hablar ahora. Tengo derecho. Valentina explotó. La voz rasposa. Usted no entiende. Miguel estaba ahogado, trabajando como condenado en ese banco sin perspectivas, sin futuro. Usted tiene tanto y no lo usa. Lo guarda todo como si se lo fuera a llevar a la tumba. Entonces era mi obligación financiar su vida fácil. Mi voz subió de tono por primera vez. Trabajé 40 años para construir lo que tengo. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, atendiendo clientes, administrando empleados, pagando cuentas. Y tú, que apareciste hace 4 años en su vida, crees tener derecho a lo que es mío. Miguel es tu hijo, era de él por derecho. Derecho. Una risa áspera salió de mi garganta como una navaja. Tenía derecho a trabajar, a construir su propio patrimonio, a tomar sus propias decisiones, no a robarme. Beatriz, la actuaria, anotaba todo en una tableta. Cada palabra, cada gesto, todo estaba siendo documentado oficialmente. El licenciado Ramírez se acercó a Miguel, que todavía estaba en el suelo. Levántate, compórtate como hombre. Miguel se arrastró hasta la silla, el rostro hinchado de tanto llorar. Valentina se quedó de pie, recargada en la pared, los brazos cruzados en una postura defensiva patética. Tienen 48 horas. El licenciado Ramírez repitió, sacando un documento del folder. Aquí está la lista exacta de lo que debe hacerse. 1. Disolver inmediatamente MC Consultores y declarar el cierre ante el SAT. 2. Firmar una confesión completa de participación en el montaje, reconociendo la falsificación y el dolo. 3. Devolver los 140,000 pesos que le pidieron prestados al señor Mendoza hace 2 años. Miguel levantó la cabeza, los ojos rojos. No tengo ese dinero.
Entonces vende algo, pide un préstamo, no me importa. Mi voz salió seca, pero vas a devolver hasta el último peso. Y el reloj, el licenciado Ramírez se volvió hacia Valentina. El reloj de oro del difunto suegro del señor Mendoza. ¿Dónde está? Valentina mordió su labio inferior, mirando al piso. ¿Dónde está mi reloj, Valentina? Repetí, dando un paso en su dirección. Silencio. ¿Dónde está mi reloj? Lo vendí, gritó de vuelta, explosiva. Lo vendí hace 3 meses. Necesitaba dinero para pagarle a Julián. Estaba reclamando su parte del montaje. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Ese reloj, la última pieza física que me conectaba con mi padre, con la memoria de toda una vida. ¿Cuánto obtuviste? 110,000 pesos. 110,000 pesos. Vendió una pieza que valía mucho más que eso por 110 miserables mil pesos para pagarle a su amante. Voy a devolver el dinero, voy a comprar otro idéntico. No existe otro idéntico, imbécil, grité. Y esta vez no pude contener las lágrimas. Ese reloj tenía 45 años de historia. Tenía el sudor de mi padre, su amor, los recuerdos de toda una vida. No puedes comprar eso, no puedes devolver eso. Valentina se encogió contra la pared, finalmente en silencio. El licenciado Ramírez puso su mano en mi hombro suavemente. Señor Mendoza, me alejé, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. No iba a dejarlos verme quebrar, no ahora. Me volví hacia Miguel, que miraba sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. ¿Sabías que lo había vendido? Asintió, miserable. ¿Sabías y no me dijiste nada? Otro asentimiento. ¿Sabías y dejaste que me robara la memoria de tu propio abuelo? Miguel empezó a llorar otra vez, pero esta vez no dijo nada. No había nada que decir. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda. Imposible de maquillar. Tienen 48 horas. El licenciado Ramírez anunció. Ni un minuto más. O cumplan todo lo de este documento, o enfrentan cargos penales completos. Tomé mi maletín y ajusté mi suéter. Adiós, Miguel, y salí. Cerré la puerta detrás de mí. En el pasillo, mis piernas flaquearon. El licenciado Salazar me sostuvo del brazo. Calmadamente, señor Mendoza. Respire. Respiré profundo 3 veces. El aire entraba y salía con dificultad, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. Ya está hecho, murmuré. Se acabó. Fue increíble ahí adentro. Beatriz dijo con admiración genuina en la voz. Nunca vi a alguien enfrentar una situación así con tanta dignidad. Dignidad era lo que quedaba. No el amor de un hijo, no la familia que soñé tener, solo la dignidad. Salimos del edificio en silencio. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Respiré hondo, llenando mis pulmones. Era libre. Pasaron 3 meses desde aquella noche. 3 meses que parecieron 3 años o 3 días. El tiempo se volvió extraño para mí. Elástico, a veces arrastrándose, a veces demasiado rápido. Miguel y Valentina cumplieron el acuerdo. En las 48 horas exactas, el licenciado Ramírez recibió todos los documentos. MC Consultores oficialmente cerrada, la confesión firmada, el comprobante de transferencia de los 140,000 pesos de vuelta a mi cuenta. No tuve noticias directas de ellos. Me enteré por terceros. Porque la vida en una ciudad es así. Todos terminan sabiendo todo. Valentina pidió el divorcio 2 semanas después. Se mudó a Ciudad de México intentando empezar de nuevo lejos de las miradas curiosas. Pero las autoridades de León reabrieron la investigación sobre la muerte de Héctor Salinas. Con las nuevas pruebas que el licenciado Ramírez envió, ella responde a juicio por fraude y falsificación. Todavía no ha sido condenada, pero su expediente está marcado para siempre. Julián Pacheco desapareció, literalmente. Cerró las redes sociales, abandonó el departamento donde vivía, huyó como rata cuando el barco empezó a hundirse. Y Miguel perdió su empleo en Banamex. Cuando la institución descubrió su participación en el fraude documental, no hubo conversación, despido por causa grave, sin derecho a nada. Intentó encontrar trabajo en otras instituciones financieras, pero la noticia se regó rápido en el medio bancario. Nadie quería contratar a alguien con esa mancha en su historial.
Me enteré de que vive en un departamento pequeño rentado en la colonia Oblatos, trabajando como vendedor independiente de seguros, ganando lo mínimo para sobrevivir. Una parte de mí, esa parte terca que todavía era padre a pesar de todo, sintió un apretón en el pecho cuando me enteré. Pero no fue suficiente lástima para hacerme retroceder. Él tomó decisiones, ahora vive con ellas. Yo también tomé decisiones. La primera fue vender las 2 farmacias que quedaban. No porque necesitara el dinero, sino porque me di cuenta de que me aferraba a esos negocios por apego, no por necesidad. Elena llevaba 6 años de muerta. Era tiempo de dejar ir también ese capítulo. Las vendí a los 2 por un valor justo, 8 millones de pesos en total. Buenos compradores, empleados que ya conocían el negocio. Me quedé tranquilo sabiendo que la herencia que construimos continuaría, solo que en otras manos. Con ese dinero y lo que ya tenía ahorrado, hice algo que nunca imaginé tener el valor de hacer. Viajé. Me fui a Portugal, solo. Pasé 20 días recorriendo Lisboa, Oporto, Coimbra, los pueblos del Alentejo. Comí bacalao en restaurantes de esquina. Tomé viño do Porto mirando el río Duero. Caminé por las calles empedradas hasta que me dolieron los pies. Y por primera vez en décadas no estaba cuidando de nadie. No tenía que rendirle cuentas a nadie. No tenía que ser fuerte para alguien más que para mí mismo. Fue liberador de una manera que no sabía que era posible. Cuando regresé, la casa me pareció diferente, más pequeña quizás, o era yo quien había crecido por dentro. Redecoré algunas habitaciones. Doné la ropa de Elena que todavía estaba en el closet. Era tiempo. Convertí la recámara que había sido de Miguel en un taller. Empecé a pintar. No soy bueno, pero no importa, es mío. Hice una donación de 1.800.000 pesos a la Asociación Protección Adultos Mayores México, una organización que combate el abuso financiero contra personas de la tercera edad. El presidente de la institución vino personalmente a agradecerme. Dijo que mi historia, sin mencionar nombres por supuesto, iba a ayudar a concientizar a otras familias. Espero que ayude. Espero que alguna persona en algún lugar note las señales antes de que sea demasiado tarde. Rehice mi testamento como había prometido, 70% para instituciones de caridad. No solo la Asociación Protección Adultos Mayores, sino también asilos, casas hogar, proyectos sociales. El 30% restante para Elena, mi sobrina. Elena tiene 10 años menos que Miguel. Siempre fue cariñosa conmigo, me visitaba sin interés, me llamaba solo para saber cómo estaba. Cuando se enteró de lo que pasó, vino a mi casa y se quedó una semana entera solo para hacerme compañía. No pidió nada, no juzgó, solo estuvo ahí. Ese es el tipo de amor que vale la pena. Una tarde, 2 meses después de aquella noche fatídica, mi teléfono sonó. Era un número que conocía de memoria aunque no lo tuviera guardado en el directorio. Miguel. Me quedé mirando la pantalla vibrar, su nombre parpadeando. Mi dedo flotó sobre el botón para contestar. Pero no contesté. Dejé que entrara al buzón de voz. 5 minutos después llegó un mensaje de voz. Me quedé 15 minutos mirando ese icono verde antes de tener el valor de apretar. Su voz estaba cansada, ronca. Papá, sé que no quieres hablar conmigo. Lo entiendo. Solo quería decirte que lo siento de verdad. No hay un día que no me despierte odiándome por lo que hice. Lo arruiné todo. Te perdí a ti, perdí mi empleo, perdí mi vida, y lo merezco. Sé que lo merezco. Solo quería que supieras que te amo. Siempre te amé. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que tú trataste de enseñarme a ser, aunque nunca lo sepas, aunque nunca volvamos a hablarnos. Perdóname, papá, por todo. Escuché el mensaje 3 veces. La primera lloré. En la segunda me quedé en silencio. En la tercera ya estaba seco de lágrimas. No respondí, porque el perdón no es lo mismo que la reconciliación. Puedo perdonar lo que hizo algún día, quizás cuando la herida haya cicatrizado completamente, pero eso no significa que deba tenerlo de vuelta en mi vida. Algunos puentes cuando se queman no deben reconstruirse. Hoy me despierto temprano porque quiero, no porque debo. Tomo mi desayuno lentamente, leyendo el periódico en la terraza. Cuido mi jardín. Planté nuevas orquídeas. Florecen hermosamente.
Platico con amigos, juego dominó los jueves por la tarde, camino en el parque, vivo. Realmente vivo sin cargar el peso de quien no merece ser cargado. La semana pasada me crucé con una conocida en el supermercado. Me preguntó con esa curiosidad mal disfrazada: «Don Roberto, ¿es cierto que usted y Miguel ya no se hablan? ¿Que se pelearon?». Pude haber dado una respuesta evasiva. Pude haber mentido para salvar las apariencias. Pero la miré a los ojos y dije la verdad. Es cierto, mi hijo intentó robarme y yo elegí mi dignidad. Se quedó sin palabras, seguí empujando mi carrito. Tranquilo, porque no le debo explicaciones a nadie, y no tengo vergüenza de mis decisiones. Esta noche me senté en mi sillón, el que era de Elena y que ahora es solo mío, y miré alrededor de la sala, los cuadros nuevos que compré, las plantas que crecen saludables, la paz que finalmente habita este espacio. Tomé una hoja de papel y una pluma, no sé exactamente por qué, pero me dieron ganas de escribir, quizás para ordenar mis pensamientos, quizás para dejar un testimonio. Escribí: aprendí que proteger mi paz no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que el amor de padre no puede ser una debilidad, que dar todo no significa aceptar todo. Aprendí que la familia es quien está a tu lado en los peores momentos, no quien solo aparece cuando necesita algo. Aprendí que puedo volver a empezar a los 70 años, que la edad es solo un número y la dignidad no tiene fecha de vencimiento. Aprendí que duele perder a un hijo, pero duele más perderse a uno mismo. Doblé el papel y lo guardé en el cajón. Algún día quizás alguien lo encuentre y lo lea, quizás sirva de consuelo o de advertencia. Me levanté, fui a la ventana. Afuera la ciudad estaba iluminada, viva, siguiendo su ritmo, y yo, Roberto Mendoza, viudo, ex empresario, hombre de 70 años y alma renovada, finalmente estaba en paz, porque aprendí la lección más difícil de todas, que a veces amar a alguien significa dejarlo ir, y que amarse a uno mismo significa quedarse. Mina, hace una semana recibí una llamada del licenciado Ramírez. Señor Mendoza, tengo noticias. Mi corazón se aceleró por un momento. Buenas o malas, depende de cómo lo vea. Valentina fue formalmente acusada en León. Con las pruebas que presentamos, el caso de Héctor Salinas se reabrió. Enfrenta de 5 a 10 años de prisión si es condenada. Y Miguel, hubo una pausa. Miguel no enfrenta cargos penales porque cumplió el acuerdo. Pero su vida, bueno, usted ya sabe, el banco lo tiene en lista negra. Difícilmente conseguirá trabajo en el sector financiero otra vez. Asentí aunque él no podía verme. Gracias por informarme, licenciado. Señor Mendoza, si me permite una pregunta personal, ¿cómo se siente? Pensé en la pregunta. Realmente pensé. Me siento libre. Y era verdad. Ayer jueves estaba en el parque caminando cuando vi a un padre joven jugando con su hijo. El niño tendría unos 5 años. Se reía mientras su papá lo perseguía entre los árboles. Me detuve a mirar. Un nudo se formó en mi garganta. Recordé cuando Miguel tenía esa edad, cuando todo era simple, cuando yo era su héroe y él era mi mundo entero. ¿En qué momento se rompió todo? Quizás nunca lo sabré, quizás no importa. Seguí caminando. Esta mañana, mientras desayunaba, sonó el teléfono. Un número desconocido. Bueno, don Roberto Mendoza. Sí, soy yo. Habla la maestra Gabriela del Asilo San Francisco. Recibimos su donación de 300,000 pesos. No sabe cuánto significa para nosotros. Vamos a poder arreglar el comedor y comprar sillas de ruedas nuevas para los abuelitos. Queríamos invitarlo a conocer el asilo, si gusta. Sonreí. Me encantaría. El sábado a las 11. Ahí estaré. Colgué sintiéndome más ligero. Esto es lo que quiero hacer con lo que me queda de vida. Ayudar. Vivir con propósito. No acumular para que alguien que no lo valora lo herede. El sábado fui al asilo. Era un lugar sencillo pero limpio, bien cuidado. Los adultos mayores me recibieron con sonrisas, algunos en sillas de ruedas, otros con bastones, todos con historias en los ojos. Platicamos, me contaron de sus vidas, de sus familias. Algunos tenían hijos que los visitaban seguido, otros llevaban meses sin recibir una llamada. Uno de ellos, don Raúl,
Un señor de 82 años me dijo algo que se me quedó grabado. Sabe, don Roberto, lo peor de envejecer no es el cuerpo que falla. Es darte cuenta de quién realmente te quiso y quién solo estaba esperando que te murieras para heredar. Nos miramos, entendimiento mutuo, dolor compartido. Pero usted está aquí, continuó don Raúl, todavía vivo, todavía fuerte. Eso significa que ganó. Tenía razón, gané. Esa noche, de regreso a casa, me detuve en el mercado de las flores. Compré un ramo de margaritas, las favoritas de Elena. Fui al panteón. Hacía meses que no iba. Me senté frente a su tumba y puse las flores en el florero. «Hola, mi amor», dije en voz baja. «Siento no haber venido antes. Han pasado muchas cosas». Le conté todo, la traición, la confrontación, las decisiones que tomé. Hablé como si ella pudiera escucharme, como si estuviera ahí sentada a mi lado. «Hice lo correcto, ¿verdad?», pregunté al final. «Tú me entiendes. Tú siempre fuiste más fuerte que yo para estas cosas». El viento sopló suavemente. Las hojas de los árboles susurraron, y en ese silencio sentí algo. No sé si fue real o imaginación, pero sentí como si Elena me dijera: «Estoy orgullosa de ti». Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete a los consejos del abuelo y comparte este mensaje. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y qué lección te llevaste, porque juntos somos más fuertes. Me limpié las lágrimas y sonreí. Gracias, mi amor, por todo, por los años que tuvimos, por Miguel, a pesar de todo, por enseñarme a ser fuerte. Me levanté, toqué la lápida suavemente. Descansa en paz. Yo voy a estar bien. Y lo estaba, realmente estaba bien. Manejé de regreso a casa mientras el sol se ponía. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Hermoso. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Perdí a un hijo, pero gané mi dignidad. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero gané paz mental. Perdí años de mi vida cuidando a alguien que no lo merecía, pero gané tiempo para cuidarme a mí mismo, y eso, me di cuenta, era suficiente. Hoy es sábado. Han pasado 6 meses desde aquella cena que lo cambió todo. Me desperté como todos los días ahora, sin alarma, sin prisa, sin ese peso en el pecho que cargué durante años, sin siquiera darme cuenta de que estaba ahí. Preparé café, me senté en la terraza con el periódico. El sol de la mañana calentaba mi rostro. Las orquídeas que planté hace 3 meses están floreciendo, moradas, blancas, algunas con manchas amarillas, hermosas. No soy experto en jardinería, pero aprendí que las orquídeas necesitan paciencia, no se apuran, florecen cuando están listas, cuando las condiciones son correctas. Como yo, tenía 70 años cuando descubrí la traición, 70 años cuando mi mundo colapsó. 70 años cuando tuve que elegir entre el amor de padre y mi propia dignidad. Y elegí la dignidad. Ahora, 6 meses después, con 71 años recién cumplidos, puedo decir algo que nunca pensé que diría: soy feliz. No la felicidad de tener todo lo que quieres, sino la felicidad de finalmente saber quién eres y qué mereces. Ayer recibí una carta, llegó por correo certificado. La dirección del remitente me heló la sangre, la colonia Oblatos, el departamento de Miguel. Me quedé mirando el sobre durante 10 minutos antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí la letra inmediatamente. Era de Miguel. Papá, sé que no quieres saber de mí. Respeto eso. Respeto tu decisión y la merezco. No te escribo para pedirte perdón otra vez. Ya lo hice y sé que las palabras no bastan. Te escribo porque necesito que sepas algo. Estos 6 meses han sido los más duros de mi vida. Perdí todo, el trabajo, la casa bonita, la reputación, la esposa que nunca me amó de verdad. Y lo más doloroso, te perdí a ti. Pero también gané algo, gané claridad. Entendí que fui un cobarde, que elegí el camino fácil, que me dejé convencer de que merecía algo que no había ganado, que traicioné al único hombre que siempre estuvo ahí para mí. Vendo seguros ahora, de puerta en puerta. Es humillante después de haber sido director de sucursal, pero lo necesitaba. Necesitaba tocar fondo para entender el valor del trabajo, el valor de lo que tú construiste con tus manos. Cada peso que gano ahora me cuesta sudor,
Y cada vez que cuento mis billetes al final del día, pienso en ti, en cómo trabajaste así durante 40 años para darme una vida que yo desprecié. No te pido que me perdones, no te pido que me vuelvas a hablar, solo quiero que sepas que finalmente entendí. Entendí que un padre no es un banco, que la familia no es un recurso para explotar, que el amor no se demuestra robando, sino sacrificándose. Aprendí tarde, papá, demasiado tarde para nosotros, pero no demasiado tarde para mí. Voy a ser mejor, no por ti, por mí, porque no quiero seguir siendo el hombre que te traicionó. Gracias por todo lo que me diste. Sobre todo, gracias por enseñarme la última lección, la más dolorosa pero la más importante, que la dignidad vale más que el dinero. Te amo, papá. Siempre te voy a amar. Miguel. Leí la carta 3 veces. Lloré en las 3, pero no le respondí. No porque no me haya conmovido, me conmovió profundamente, sino porque algunas lecciones solo se aprenden en la distancia. Y Miguel necesita aprender esto solo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón junto al papel donde escribí mis propias reflexiones. Quizás algún día, dentro de años, cuando la herida haya cicatrizado completamente, podamos hablar. Quizás. Pero hoy no. Hoy todavía elijo mi paz. Esta mañana fui al gimnasio. Sí, al gimnasio. A mis 71 años empecé a hacer ejercicio. No levanto mucho peso, no corro maratones, pero camino en la caminadora, hago estiramientos, me muevo. Mi entrenador, un muchacho joven de 30 años llamado Andrés, me dijo algo la semana pasada que se me quedó grabado. Don Roberto, usted es mi alumno más disciplinado, viene más consistente que tipos de la mitad de su edad. ¿Cuál es su secreto? Le sonreí. No es secreto, mijo, es que finalmente entendí que este cuerpo es lo único que realmente me pertenece. Y merece que lo cuide. Andrés me miró con respeto. Ojalá mi papá pensara así. Tiene 65 y solo se sienta a ver tele y a quejarse de que está viejo. Dile que la vejez no es una sentencia de muerte, le respondí. Es solo otro capítulo. Y depende de nosotros si es un capítulo aburrido o una aventura. Salí del gimnasio sintiéndome vivo, fuerte, capaz. A mis 71 años, estoy en mejor forma física y mental que a los 60, porque finalmente me estoy cuidando a mí mismo. El martes fui al notario. El licenciado Ramírez me acompañó. ¿Está seguro de esto, señor Mendoza?, me preguntó en el camino. Completamente seguro. Firmé la donación. El 70% de mi patrimonio dividido entre 5 instituciones de caridad. El acta notarial quedó registrada, irrevocable. Cuando salimos, el licenciado me estrechó la mano. Es usted un hombre extraordinario, señor Mendoza. Muy poca gente hace lo que usted está haciendo. No soy extraordinario, licenciado. Solo aprendí que el dinero que te llevas a la tumba es dinero desperdiciado. Mejor usarlo ahora para algo que importa. Esa noche dormí como no dormía en años, profundo, sin pesadillas, sin preocupaciones. Manu, ayer por la tarde estaba regando las orquídeas cuando mi vecina, doña Lupita, una señora de 68 años que vive sola desde que enviudó, se asomó por la cerca. Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo? Claro, doña Lupita, ¿es cierto lo que dicen, que usted desheredó a Miguel? Aquí estaba otra vez, la gente y su curiosidad. Pero doña Lupita no preguntaba con morbo. Había algo diferente en su voz, preocupación real. Es cierto, ¿puedo contarle algo? Por supuesto. Se acercó más, bajando la voz aunque no había nadie más. Mi hijo Ramiro, él quiere que le firme la casa. Dice que es para evitar impuestos cuando yo muera, que es lo mejor para todos, pero algo no me da buena espina. Mi corazón se aceleró, las señales, las mismas malditas señales. Doña Lupita, su hijo la visita seguido, solo cuando necesita algo. Le ha pedido dinero prestado varias veces. Nunca me ha devuelto nada. Le ha dicho que está muy vieja para manejar sus cosas. Su rostro se descompuso. ¿Cómo lo supo? Me quité los guantes de jardinería y me acerqué a la cerca. Doña Lupita, no firme nada, nada, ni en su casa ni en ningún lado sin tener a un abogado de confianza presente. Si su hijo insiste, es señal de que algo no está bien. Pero es mi hijo, yo también pensaba eso, y casi pierdo todo. Le conté mi historia, no todos los detalles, pero lo suficiente.
Ella escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé, tenía lágrimas en las mejillas. Gracias, don Roberto, gracias por decirme esto. Mañana voy a llamar a un abogado. ¿Quiere el número del licenciado Ramírez? Es muy bueno y honesto. Por favor, le di el número. Se fue agradecida. Esa noche no pude dormir pensando en cuántas personas mayores están pasando por lo mismo, cuántos hijos están esperando que sus padres mueran para heredar, o peor, apurándolo con fraudes y engaños. Y me di cuenta de algo: mi historia no puede quedarse solo conmigo. Tiene que servir para algo. Esta mañana llamé al presidente de la Asociación Protección Adultos Mayores. Maestro González, habla Roberto Mendoza. Don Roberto, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Lo llamo porque tengo una propuesta. Quiero dar pláticas, quiero contar mi historia para ayudar a otras personas mayores a identificar las señales de abuso financiero familiar. Hubo un silencio sorprendido. Don Roberto, eso sería increíble. ¿Está seguro? Es muy valiente de su parte exponer algo tan personal. Estoy seguro, si mi dolor puede evitar el dolor de otra persona, vale la pena. ¿Cuándo puede empezar? Cuando ustedes digan. La primera plática la di hace 3 días, en un centro comunitario de la colonia Chapalita. Había 50 personas, todos mayores de 60. Les conté todo: la traición, las señales que ignoré, el fraude, la confrontación, la decisión de elegir mi dignidad. Cuando terminé, el silencio era total. Entonces una señora de 73 años levantó la mano. Don Roberto, mi hija me pidió que le pusiera la casa a su nombre hace 2 meses. Yo pensaba hacerlo la próxima semana. Después de escucharlo, creo que voy a pensarlo mejor. Luego otro señor, mi hijo me saca dinero cada mes diciendo que es para inversiones. Nunca me ha mostrado ningún comprobante. Voy a exigirlos. Y otro más: usted me abrió los ojos, don Roberto. Pensé que estaba siendo mal padre por dudar de mi hijo, pero tengo derecho a protegerme. Al final de la plática, al menos 15 personas se acercaron para agradecerme. Algunos llorando, otros con rabia recién descubierta, todos despertando. Esa noche llegué a casa exhausto pero pleno. Finalmente mi dolor servía para algo. Hoy es sábado, como dije al principio, y esta tarde tengo algo especial. Me puse una camisa bonita, pantalón de vestir, me peiné con cuidado, me puse la colonia que Elena me regaló hace años. Voy a una cena, pero no como la de hace 6 meses. Esta vez voy a cenar con Elena, mi sobrina, y con sus 2 hijos, mis sobrinos nietos de 18 y 20 años. Familia real, familia que me quiere sin esperar nada a cambio. Antes de salir, me detuve frente al espejo del recibidor. Miré al hombre que me devolvía la mirada. 71 años, cabello completamente blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, manos con manchas de la edad, pero ojos brillantes, espalda derecha, sonrisa real. Este hombre ya no es el que estaba preparándose para aquella cena hace 6 meses. Este hombre es más fuerte, más sabio, más libre. Hola Roberto, le dije a mi reflejo. ¿Estás bien? ¿Realmente estás bien? Y lo estaba. Si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. No importa cuántos años tengas, 60, 70, 80, no es tarde para elegirte a ti mismo. No es egoísmo proteger lo que construiste, es dignidad. No es crueldad poner límites a la familia, es amor propio. No es cobardía alejarte de quien te hace daño, aunque sea tu propia sangre, es supervivencia. Yo pasé 70 años de mi vida poniendo a otros primero, a mi esposa, a mi hijo, a mis clientes, a mis empleados, a todos. Y cuando finalmente me puse a mí mismo primero, cuando elegí mi paz sobre la aprobación de otros, me llamaron egoísta. Pero ¿sabes qué? Prefiero ser un egoísta en paz que un mártir destrozado. La familia no es quien comparte tu sangre, es quien comparte tu carga, quien aparece cuando no tiene que aparecer, quien ama sin condiciones, sin agendas ocultas, sin esperar tu muerte para beneficiarse. Y si no tienes esa familia, está bien, puedes crear una nueva, de amigos, de vecinos, de gente que conoces en el camino. Yo lo hice, y nunca me sentí menos solo.
Si eres padre o madre leyendo esto y sientes que tus hijos te están usando, escúchame bien, tienes permiso para decir no, tienes permiso para poner límites, tienes permiso para proteger lo que es tuyo, tienes permiso para vivir tu vida sin culpa. No les debes tu patrimonio a tus hijos, se lo debes a ti mismo, a tu esfuerzo, a tus años de sacrificio. Si quieres heredar, hereda. Si quieres donar, dona. Si quieres gastar todo viajando por el mundo, gástalo. Es tu dinero, tu vida, tu decisión. Y si ellos no lo entienden, es problema de ellos, no tuyo. Si eres hijo o hija leyendo esto y reconoces en ti mismo las actitudes de Miguel, déjame decirte algo también. Todavía estás a tiempo de cambiar. Todavía puedes elegir ser diferente, todavía puedes valorar a tus padres por quienes son, no por lo que tienen, pero tienes que decidirlo ahora, antes de que sea tarde, antes de que ellos tengan que elegir entre su amor por ti y su amor propio. Porque créeme, cuando llegue ese momento, cada vez más padres están eligiendo su dignidad y con razón. Mañana cumplo exactamente 6 meses desde la confrontación, voy a celebrarlo de una manera especial. Voy a regresar a Portugal, pero esta vez por un mes completo. Voy a caminar por las mismas calles, voy a comer en los mismos restaurantes, voy a sentarme en las mismas plazas, pero voy a ser un hombre diferente. La primera vez fui huyendo del dolor, esta vez voy celebrando la libertad, y cuando regrese voy a seguir dando pláticas, voy a seguir ayudando a personas mayores a protegerse. Voy a seguir viviendo cada día como si fuera un regalo, porque lo es, porque aprendí que la vida no es sobre cuánto acumulas, es sobre cuánto vives, no es sobre cuánto heredas, es sobre cuánto disfrutas, no es sobre complacer a todos, es sobre respetarte a ti mismo, y eso finalmente lo entendí a los 70 años, tarde quizás, pero no demasiado tarde, porque todavía tengo tiempo para reír, para viajar, para amar, para vivir, y voy a aprovecharlo. Cada segundo, cada minuto, cada día, sin culpa, sin miedo, sin pedir permiso, porque esta vida es mía, y finalmente la estoy viviendo. Mina vopram disperfinal wat pueste. Pardon, one fet es pardé por ma. Yo termino esta historia en mi terraza, con una taza de café ya frío, mirando el atardecer. El cielo está pintado de naranja y morado. Las orquídeas se mecen con la brisa. En la sala mi teléfono suena, no lo contesto, ya sé quién es. Elena confirmando la cena. Le responderé en un momento. Ahora solo quiero estar aquí, en este momento, disfrutando la paz que tanto me costó conseguir. Cierro los ojos y respiro profundo. Huelo las flores del jardín, siento el aire fresco en mi rostro, escucho el canto de los pájaros preparándose para dormir, y sonrío, porque estoy vivo, realmente vivo, y a mis 71 años, recién estoy empezando a vivir de verdad. Si mi historia te tocó el corazón, si te identificaste con algo de lo que conté, déjame decirte una última cosa. Tú también puedes elegir, tú también puedes empezar de nuevo, tú también puedes vivir con dignidad. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa quién te haya traicionado o lastimado. Siempre, siempre puedes elegirte a ti mismo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente te pongas en primer lugar, vas a descubrir algo maravilloso, que la persona que más valía la pena cuidar todo este tiempo eras tú.